Capítulo 17. Jonotás. 20 años después de que mi gente y yo fuéramos separados de nuestros palenques, arrancados de nuestras tierras, fue el momento más triste de mi vida. Natán y yo estábamos de vuelta en Nueva Granada, ahora conocida como Colombia. Aunque este era el país donde habíamos nacido, nunca pensé en él como mi hogar. Este era el país donde mis padres habían sido esclavos, donde se habían fugado y donde habían vuelto a su esclavitud. Una tierra así solo podía ser odiada. Llegar a su capital despertaba en mí un cólera. Eso nunca podré olvidarlo. Estábamos en Bogotá porque Manuela seguía con el Libertador. De los hombres que había tenido Manuela en su vida, yo admiraba y respetaba solo a Bolívar. Él trataba a su esclavo José Palacios como otro miembro más de su familia. Palacios había estado con el general desde su niñez, así como nosotras habíamos estado a cargo de Manuela desde que era niña. Natán y yo nunca habíamos establecido ninguna cercanía con José Palacios, quien se vestía y se comportaba como hombre blanco. Sospecho que tenía celos de la cercanía de Manuela con su amo. Pero el Libertador era amable con nosotras. Sabía que nuestra lealtad hacia Manuela. Yo lo admiraba porque quería abolir la esclavitud. En su constitución boliviana, él se había referido a la propiedad sobre otras personas como la más grande violación de la dignidad humana, y agregaba que no podía ser igualdad donde existiera esclavitud. Incluso un esclavo ignorante podía saber el significado de esas palabras. Recién nos habíamos instalado en la quinta cuando Manuela recibió una carta de James Henderson, cónsul británico de Bogotá. Solicitaba una audiencia. Llamándome a su cuarto con la carta en la mano y ojos brillantes me dijo: Gran Bretaña es la nación más poderosa de la tierra, Jonotás. Una apertura diplomática de su parte significa que otros dignatarios oficiales van a seguir su ejemplo. Esto, agregó mientras saboreaba con cada palabra, le envía el mensaje al resto de los cuerpos diplomáticos de que soy la primera dama de Colombia y no otra de las amantes de Bolívar. Me sentía feliz por ella. Manuela merecía ser respetada. Por varios días, Manuela no pensó en otra cosa que no fueran los preparativos requeridos para atender el cónsul. Quería causar una buena impresión, ser una carta de presentación para el Libertador. Se servía té inglés, acompañado de galletitas, pasteles de ciruelas y emparedados de pino. Estas eran comidas que ella había servido a los socios ingleses de James Thorne cuando visitaban su casa en Lima. Quiero que estés allí todo el tiempo durante la visita, así que asegúrate de ponerte tu mejor vestido, me dijo. Protesté y le dije que eso nunca haría. Es muy importante que tú estés ahí, Jonotás, insistió. Quiero que él entienda que no soy una mujer atada a ningún tipo de convicción. Es más, quiero que le quede claro que la quinta es mi hogar y que yo impongo las reglas aquí. Las hojas de eucalipto chisporroteaban automáticamente en la chimenea en el momento en que se saludaban. El señor Henderson felicitó a Manuela por su inglés fluido, por su elegancia, por la belleza de mujeres ecuatorianas, por el exquisito buen gusto del cuarto en donde estaban sentados y por la hermosura de las orquídeas que adornaban el lugar. Manuela se disculpó por la ausencia del general Bolívar y su imposibilidad de recibir al cónsul. Está sumergido en lleno de asuntos relacionados con la próxima convicción de Ocaña, le decía al tiempo que le servía un poco de té y una rebanada de pastel de ciruelas. El cónsul emitió sonidos aprobatorios al probar el pastel. Luego, y después de haber conversado sobre el clima de Bogotá que le agradaba al señor Henderson, pues le recordaba a Londres, Manuela preguntó por la familia del cónsul. El señor Henderson pidió excusas por la ausencia de su esposa, pues no se encontraba bien de salud y no podía acompañarlo. Pero le aseguró a Manuela que su mujer le enviaba un caluroso saludo. A continuación, fue el turno de Manuela de desearle una pronta recuperación a la esposa del cónsul. Concluyó extendiendo una invitación abierta a la esposa del señor Henderson por intermedio suyo para visitar la quinta cuando ella lo deseara. Después de que pareciera haberse llegado agotado a las galanterías por intercambiar, Manuela le ofreció un cigarro, pero éste no lo aceptó, lo cual no impidió que Manuela encendiera uno. Después de borcear el embriagador aroma, los dos se sentaron en silencio, mientras miraban arder las llamas del eucalipto.
Me preguntaba cuál era el verdadero propósito de la visita del señor Henderson a la quinta. Cuando él se aclaró la garganta, tomó otro sorbo de té antes de hablar. Como usted bien sabe, señora Thorne, empezó, siendo como soy el representante de su Majestad en Colombia, también me preocupo por los intereses británicos cuando estos requieren mi ayuda. Cuando llamó a Manuela de esa forma, señora de Thorne, caí en cuenta del porqué de la visita del señor Henderson. 4 años después de que Manuela abandonara James Thorne, él aún no la había olvidado. Ella seguía agradecida por la manera en la que él la había rescatado cuando estuvo en la cárcel en Lima. Algunas veces decía cosas agradables sobre él. Incluso mi opinión sobre él había mejorado. Después de todo, no solo había salvado la vida de ella, sino la mía y la de Natán. Entonces, ¿por qué no podía dejar tranquila a Manuela? ¿No era suficiente que él tuviese un amante y una hija? No conozco a su esposo, dijo el señor Henderson, pero tenemos muchos amigos en común en Inglaterra. Se detuvo para dar un sorbo de té. En todo caso, el señor Thorne me ha escrito autorizándome a hacer todos los trámites necesarios para que usted viaje de vuelta a Lima. Manuela puso sus manos en los brazos de la silla, se enderezó, echó hacia atrás los hombros y dirigió su mentón en dirección del cónsul. Era como si yo estuviese viendo la cabeza de Manuela. Henderson, un honorable cónsul inglés que sorbía una taza de té ante la chimenea de mármol, con una actitud digna de su importante posición, se transformaba a ojos de Manuela en todo que aquello había amargado su vida. Se había transformado en tiranía española, su propio padre, su despreciable reciente Saisburu, la estupidez de la sociedad de Quito, las monjas de que ella detestaba. Pero aún Henderson se había convertido en el James Thorne a quien su padre le había vendido, algo que ella siempre sacaba a colación. Me hizo sentir peor que un esclavo, porque los esclavos no venden a sus propios hijos. Manuel aplastó el cigarro en su taza de té, se levantó del sillón en el momento en el que el cónsul probaba otro bocado del pastel de ciruela y le dijo: «Creo que por hoy ha sido suficiente pastel de ciruela para usted, señor Henderson». Le arrebató el plato de las manos, lo cual derribó su taza y derramó un poco de té sobre sus pantalones. Y luego arrojó una de las piezas de vajilla inglesa a la chimenea. «Jonathan, ven antes», gritó. Todo este tiempo yo me había quedado parada frente a la puerta, congelada, apenas respirando, divertida pero asustada con su osadía. «Mi revólver», pidió. Yo corrí, saqué el revólver del armario y se lo entregué. Manuela lo tomó, soltó el gatillo y le apuntó el pecho a Henderson. «Señor», le dijo con una rabia que hacía brillar sus ojos como candela, «tiene exactamente 5 segundos para abandonar este cuarto». Empezó a contar ella. 1, 2. Henderson se incorporó torpemente, su cara tan blanca como una capa de confitura para pastel. Le hizo una reverencia a Manuela y en su confusión también me la hizo a mí. Antes de salir a toda prisa del cuarto lo seguimos. Le pedí al mayordomo que trajera sus cosas. En el terraplén se colocó el sombrero. Le hizo unas señas al cochero con su bastón. No esperó a que el muchacho le abriera la puerta, sino que lo hizo él mismo. Mientras se trepaba en el coche, Manuela disparó un tiro en dirección del jardín. Una bandada de aves salió volando de los árboles como una nube oscura. Henderson se arrojó dentro del coche mientras se aterrorizaban los caballos y se lanzaron a los portones y desaparecieron entre las lluvias heladas que corrían entre la calle. Manuela giró su rostro hacia mí y a los dos caímos de los brazos en la otra temblando de la risa. A la mañana siguiente le ayudábamos a colocarse el vestido. Nos dijo que el general, al escuchar sobre el incidente, comentó: «No creo que esto signifique que Inglaterra vaya a declarar la guerra a Colombia». «Manuelita, pero mi amor, tienes que intentar ser un poco más diplomática». A continuación estalló en una sonora carcajada. «Hacía años que no veía reírse de esa forma», dijo.